Buenas tardes, espero que estén disfrutando del sábado. Vamos a continuar con el estudio que empezamos ayer. Me gustaría, antes de tal vez continuar, hacer un repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Si alguien puede ayudarme con el repaso, ¿qué es lo que se acuerdan que vimos ayer? Primero vimos que estamos con la experiencia todavía de la línea, cuando en realidad la línea ya terminó. Ujú. Estamos atrasados. Sí. La línea ¿Y en qué parte estábamos de la línea? ya había terminado la línea, pero nosotros todavía seguíamos entre la cruz y el Pentecostés, Ujú. ¿Por qué estábamos en ese periodo? porque habíamos vuelto al mundo, Ujú. a nuestras actividades. Habíamos cambiado el foco, ¿no? El foco estaba en el mensaje y ahora el foco estaba en exactamente mis actividades, tal vez más enfocado en mi progreso personal en cuanto a las actividades del mundo. ¿Qué más se acuerdan? Vimos algunos conceptos también. Vimos sobre la misoginia, Ujú. profundizamos un poco más el hecho de que no es solamente capaz, el hecho, cuando nosotros la definimos como odio a las mujeres, sino todo lo que eso conllevaba. Ujú. Profundizamos un poco en eso, y ahí ya no me quedé en blanco. Pero también vimos un poco sobre la derecha y la izquierda. El conservadurismo. El conservadurismo, gracias. De cuando éramos conservadores, Ujú. éramos más fervorosos, y que del lado liberal es como que le perdimos interés, entre comillas. Como que cuando éramos conservadores éramos capaces de dar todo, nuestro tiempo, nuestras cosas, todo, y ahora no. Ujú. Habíamos visto también que nos podíamos identificar o decir que estábamos en un estado de que, ¿por qué? ¿O cómo definimos ese estado? Vimos algunas citas también sobre eso. Eh, Porque creíamos que no necesitábamos cambiar, que éramos ricos y que nos molestaban que nos respeten. Despreciamos el castigo, la retención y podíamos hasta dudar o justificarnos o quejarnos de las personas, los líderes que nos hacían esas retenciones. Ujú. Exacto. ¿Alguna otra cosa que se acuerden? Estábamos viviendo en misericordia. Ujú. Porque el tiempo ya, la línea ya había terminado y lo que teníamos de parte de Dios era misericordia y paciencia, esperando que cambiemos. Que obviamente eso va a tener un punto que se va a acabar eso. Habías comentado la diferencia que a mí me quedó entre abrir los ojos, entre despertar y levantarse. Ujú. Que lo que nosotros teníamos que hacer era comparar nuestras vidas con el mensaje. Esa era la cosa correcta. Y que cuando despreciamos esos castigos o esas retenciones, estamos despreciando a Dios, y que esas eran oportunidades, era tratar de cambiar la perspectiva que teníamos de esas amonestaciones para verlas como oportunidades, y un acto de amor de parte de la lideranza, de Dios mismo, para nosotros cambiar y crecer. En resumen, estuvimos viendo eso, tal vez esos fueron los ítems que estuvimos viendo. Eso obviamente fue a modo de introducción, para primero hablar en la condición en la que estamos, hablar de que sí tenemos conocimiento y como vi, el grupo acá en Argentina tiene mucho conocimiento y la pregunta fue, ¿qué es lo que pasa que no ponemos en práctica ese conocimiento? Y al final estuvimos viendo la cita sobre cómo estamos en un estado de la odisea cuando nos justificamos, como dijo Miri, cuando reclamamos, cuando se nos hacen correcciones a nuestro comportamiento. Y como dijo Carol, que eso deberíamos verlo como oportunidades y no como injusticias. Y habíamos también dicho que habíamos sido llamados a salir de la odisea, ¿en qué año?
2018, con el mensaje clamor de medianoche. Y como dijimos, y es lo que ustedes han repetido ahora, es la línea avanzó y nosotros estamos corriendo atrás de la línea. Y mencionaron también que estuvimos hablando sobre la misoginia y también estuvimos hablando un poco sobre el movimiento de los derechos de los hombres, que eso tal vez va a ser el centro del tema de hoy. Tanto la misoginia como el movimiento de los derechos de los hombres están relacionados con el concepto de sexismo inverso. No sé si ya escucharon hablar de eso, si alguien escuchó, si lo podría definir. Sexismo inverso, ¿qué es? Tal vez ya... Es cuando es la acusación o la idea de que los hombres sufren de discriminación basado en el hecho de que son hombres, o sea, basado en el género. Gracias a vos. Esa es la definición. Y ellos dicen que el sexismo inverso también la postura que tienen es que las mujeres ya tienen los derechos, que ya conquistaron un montón de derechos y preguntan qué es lo que más quieren. Y hasta conquistaron tantos derechos que ahora están en una posición superior a lo de los hombres. Ahora los hombres están siendo oprimidos. Eso es lo que la postura del sexismo inverso. Y eso comenzó en la década de 1960. Que como vimos hoy con Gabriela, que ella habló sobre los movimientos feministas, en 1960 comenzaron los movimientos feministas, y cuando comenzaron estos movimientos feministas también comenzaron estas ideas del movimiento de liberación de los hombres, y comenzaron estas ideas de sexismo inverso, que los hombres estaban también siendo oprimidos. Y lo que el movimiento de liberación de los hombres, lo que trataba de equilibrar, ellos reconocían que tenían responsabilidad en oprimir a las mujeres, pero que también ellos eran oprimidos por los roles de género. Entonces ellos reconocen, bueno, nosotros sí oprimimos a las mujeres, eso es cierto, pero nosotros también somos oprimidos por los roles de género que establece la sociedad. Y en este contexto se crea el movimiento de los derechos de los hombres, específicamente en 1970. ¿Alguien sabe qué es lo que plantea el movimiento de los derechos de los hombres? La anciana Tess estuvo hablando sobre eso, pero no sé si alguien se acuerda o estuvo viendo un poco sobre este tema. Ok, no hay problema. El movimiento de los derechos de los hombres se enfocan en problemas sociales y gubernamentales específicos que impactan negativamente en los hombres, obviamente porque ellos están luchando por los derechos de los hombres. Y hablan de que sufren una discriminación estructural por cómo está estructurada la sociedad. Y los temas que más discuten, acá tengo una lista de los temas que más discuten o por los que más luchan, son el derecho de la familia, como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la distribución de bienes conyugales, la reproducción, los suicidios, ellos dicen que la mayor tasa de suicidios son de los hombres, violencia doméstica contra los hombres, ellos dicen sí los hombres golpean a las mujeres, pero nadie habla de los casos en que las mujeres golpean a los hombres, la circuncisión, la educación, servicio militar obligatorio, ellos dicen, nosotros somos obligados a ir al servicio militar, las mujeres no son obligadas a eso, redes de seguridad social y las políticas de salud. Ellos dicen que las políticas de salud están dirigidas solo para beneficiar a las mujeres y no a los hombres. Como dije, esto se hizo en 1970 en el contexto de que estaba creciendo el movimiento feminista y ellos decían que era injusto que, y todavía siguen teniendo ese pensamiento, de que a ellos se les dieran los trabajos que requerían de más fuerza física, trabajos peligrosos,
como la construcción, y decían que esa era la discriminación que ellos estaban sufriendo y que estaban siendo oprimidos por eso. Ellos se veían afectados negativamente por eso. Y también hablan, otra de las cosas que hablan también, de cómo ellos tienen la dificultad de expresarse emocionalmente, que eso es culpa de los roles de género que establece la sociedad, que ellos no se pueden expresar porque el rol que tiene la sociedad es que el hombre no puede expresar sus sentimientos. Y este movimiento se hizo más conocido cuando empezó el auge tal vez de las redes sociales, que es donde tienen más participación y donde ellos tienen más actividades. Solo para dar un poco más de información, ok, ellos no están en contra de que las mujeres pierdan los derechos. Ellos no dicen, no, queremos que las mujeres dejen de votar. Ellos lo que quieren es que las mujeres no tengan más derechos de los que ya tienen. Ellos no quieren la igualdad porque ellos van a perder la libertad que ellos tienen. Entonces lo que ellos no quieren es que las mujeres sean iguales a los hombres. Vamos a continuar avanzando. Hay algo muy interesante, que todos estos movimientos que defienden los derechos de los hombres son movimientos antifeministas, y no solo fue creado este movimiento. Ahora, un poco más adelante, vamos a hablar sobre el movimiento Incel, y son movimientos que se juntaron y que obviamente son de la derecha conservadora para luchar por sus derechos. Y a mí me pareció muy interesante que podamos reflexionar sobre cómo la derecha conservadora se juntó, se armó para luchar por lo que ellos dicen que son sus derechos, para luchar por sus valores. Y tal vez como la izquierda se quedó atrás un poco con eso. Quien más estuvo siguiendo y luchando o haciendo lo personal es político, como lo que estuvimos viendo, fue la derecha. Estos hombres, los hombres que defienden los derechos de los hombres, se juntaron junto con otros grupos y se unieron para luchar con el feminismo radical, por ejemplo. Entonces, y creo que eso es bueno también, no solo verlo en el mundo, sino también verlo dentro del movimiento. Si nosotros decimos que tenemos que tener los valores de igualdad, nosotros deberíamos estar, como dije ayer, siendo un testimonio vivo de eso. Nosotros deberíamos luchar por eso. Nosotros nos deberíamos unir en relación a esa causa, deberíamos luchar por eso. Y deberíamos hacer que lo personal político no solo sea una frase que digamos, sino sea una frase que vivamos, que sea nuestra experiencia. Por eso me parece muy interesante que podamos hacer esos puntos y que los llevemos adentro del movimiento, para ver cuál está siendo nuestra experiencia, para compararnos y contrastarnos con lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando dentro del movimiento, porque sabemos que es una experiencia tanto externa como interna. Siguiendo con el movimiento de los derechos de los hombres, yo leí un artículo que la verdad es un artículo que la anciana Tess usó en los estudios que está haciendo los Vespers. Es de Vox, no me acuerdo el nombre acá está el artículo. El título es Internet está lleno de hombres que odian el feminismo. Así es como son en persona.
Es una entrevista que se hace a Max. Me imagino que los que asistieron, vieron los Vespers, saben de quién estoy hablando. Es un hombre que es parte del movimiento de los derechos de los hombres, es libertario y es ateo. Y si pueden leer después el artículo, es muy interesante ver el tipo de mentalidad que tiene. La entrevista es bastante completa porque va describiendo cómo él ve a las otras personas mientras están en la entrevista, cuáles son los... Exactamente. Que fue una entrevista prolongada. Ella se encuentra con él en distintas ocasiones y tuvieron varios encuentros. Entonces, como que no era solamente en un formato de entrevista, sino que era como una conversación y pudo tener mucha perspectiva. ¿Qué es lo que te acordás, Agus, de las conversaciones? Ahora, leí el artículo ese hace varios meses, cuando usted lo mandó. No me acuerdo bien todo. Me acuerdo, él relataba tener una novia, que era una novia obviamente que tenía trabajo, que creía en determinadas cosas, pero no se etiquetaría a sí misma como feminista. No me acuerdo un montón de cosas, pero me acuerdo de ese caso en particular, como hizo una referencia a que es obvio que no estamos hace 4 décadas, pero es como que igual define esos ideales, en cierto sentido. Tipo, yo Un me poquito acuerdo, contradictorio. sí, como yo me acuerdo de tener esa sensación también cuando lo leí, de que él como tenía cierta justificación, de que no era un extremista y que no se, como que no estaba tan de acuerdo con la parte extrema de odiar a las mujeres ni nada de eso, sino como que buscaba justamente ciertos derechos, ciertas cosas que le parecían que no eran igualitarias para el hombre. Como ese era lo que me acuerdo de haberlo, de cuando lo leí. Gracias, Agus y Carol. Creo que es muy importante que todos podamos leer ese artículo. Acá la mayoría entiende inglés. Y no solo ese artículo, sino todos los artículos que son publicados en el grupo, porque son publicados por un propósito y es muy importante que estemos en sintonía con la lectura de los artículos. Y también sé que hay un grupo en español que están traducidos los artículos, tal vez no todos, pero la mayoría, así que incentivo mucho que podamos estar en sintonía con la lectura de los artículos porque son publicados con un propósito, con el propósito de beneficiarnos. Como dijeron las chicas, habla sobre esos puntos. Una de las cosas que tal vez a mí me quedó mucho en la mente de lo que leí es cuando él estaba hablando de la moza que los estaba sirviendo, cómo él describía la ropa que ella usaba. Decían, mira, ella se está adecuando a los valores o cómo la sociedad dice que se tiene que vestir, pero al mismo tiempo está queriendo seducir con la ropa que está usando. Como si ella está usando esa ropa porque tiene un estereotipo que la sociedad colocó, pero la intención de ella es provocar con la ropa que está usando. Entonces, hacía el enfoque de que ella se iba a beneficiar de eso porque los clientes que iban al restaurante le iban a dar mayor cantidad de propina. exactamente. Gracias a vos. Le iban a dar le iban a dar propina por cómo ella estaba vestida. Y así es todo un relato que la verdad es súper interesante para ver el tipo de mentalidad que tienen. Yo agarré algunas cosas específicas para que las podamos charlar, para que las podamos ver hoy. Una de las cosas que a él le fueron preguntadas fue sobre si las mujeres estaban mejor ahora que lo que estaban antes. Si veía que las mujeres no tenían los derechos que merecían. Esa serie de entrevistas o encuentros fue en 2014. Y él le dice, en 2014, obvio que las mujeres ya conquistaron un montón de cosas, obvio que las mujeres ya están muy bien. Y él habla de un caso que pasó en Estados Unidos en 2014,
que fue un asesinato, el asesinato de Isla Vista en Estados Unidos. Fue un chico de 22 años, mató a 6 personas e hirió a otras 14. Acá hay un relato de lo que pasó. El chico se llamaba Elliot. Elliot mató a 3 hombres en el departamento de él. Luego del departamento de él condujo 3 horas y fue a una casa de hermandad y mató a 3 mujeres, de las cuales 2 murieron. Y luego fue a un supermercado y mató a un estudiante. Y él siguió recorriendo la ciudad y continuó disparando y hirió muchas personas. ¿Y por qué él hizo esto? Fue un caso muy discutido porque había diferentes opiniones sobre lo que había pasado. Antes de él hacer esto, él escribió una carta explicando lo que él iba a hacer y cuáles eran los motivos por lo que hacía esto. Y en esta carta, él dijo que iba a castigar a las mujeres por rechazarlo y a los hombres sexualmente activos porque los envidiaba. También había mandado un correo electrónico para la familia y él describía los conflictos familiares, la frustración que tenía por su incapacidad de encontrar una novia y expresaba su odio a las mujeres, su desprecio por las parejas también interraciales y él dijo que todo su plan era una retribución que él estaba haciendo a la sociedad. Obviamente estamos hablando de un caso de misoginia. Él mató porque él era parte del grupo Incel, que ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Él tenía odio a las mujeres porque él decía que las mujeres lo rechazaban. Y él tenía envidia de los hombres sexualmente activos. Y voy a leer el manifiesto que hizo él antes de cometer este crimen para que podamos ver cuál era la mentalidad de él. Lo voy a leer. Mañana es el día de la retribución, el día en que tendré mi venganza contra la humanidad, contra todos ustedes. Durante los últimos 8 años de mi vida, desde que llegué a la pubertad, me he visto obligado a soportar una existencia de soledad, rechazo y deseos insatisfechos. Todo porque las chicas nunca se han sentido atraídas por mí. Las chicas dieron su afecto, sexo y amor a otros hombres, pero nunca a mí. Tengo 22 años y todavía soy virgen. Ni siquiera he besado a una chica. He ido a la universidad durante 2 años y medio, más que eso en realidad, y todavía soy virgen. Ha sido muy torturoso. La universidad es el momento en que todos experimentan cosas como el sexo, la diversión y el placer. Durante todos estos años he tenido que pudrirme en la soledad. No es justo. Ustedes, chicas, nunca se han sentido atraídas por mí. No sé por qué no las atraigo, pero las castigaré a todas por eso. Es una injusticia, un crimen. ¿Por qué? Porque no me ven a mí. Soy el tipo perfecto. Y sin embargo, se lanzan a otros hombres odiosos en lugar de a mí, el caballero supremo. ¿Qué es lo que piensan de esto? ¿Qué conceptos pueden ver de esto? Es muy claro que este hombre, al igual que muchas personas que son involuntariamente célibes, que es lo que es el acrónimo INCEL, piensan que de alguna manera el simple hecho de existir hace que otro ser humano le deba sexo. Y eso es una posición de entitlement, como de demanda de un privilegio, de un derecho, de estar en una posición en la que ellos lo exigen, como si fuera el derecho de nacimiento. Y eso simplemente no es así. Nadie tiene el derecho a que otro ser humano le dé su cuerpo. Victimismo porque No, como esto
yo el pobrecito, el sufriente, la víctima de todo esto, y tampoco se puede hacer reflexión de qué genera todo eso, de que las mujeres, por ejemplo, no se fijan en él y eso, son como la víctima de la situación. Y se tiene muy alta estima. Para mí lo que se da ahí claramente es una perspectiva de cuáles son las personas en lo que entran las mujeres y cuál es el rol que ellas deberían tener, y cómo la sociedad no les está respondiendo de acuerdo a lo que ellos perciben que es la persona. Por ejemplo, ¿qué roles? Bueno, básicamente lo que está diciendo es que ellos tendrían que estar por encima del resto, que tendrían que estar buscándolo a él para querer estar con él, y las mujeres tendrían un rol de satisfacer las necesidades sexuales de él. Demanda y servicio. Demanda y oferta de un servicio, que en este caso sería el sexo. Además de la masculinidad tóxica, esto de ver a sus pares y verse que llegó a la edad de tantos años y de la universidad y que es virgen, esto de la virginidad, de que si sos menos hombre por no tener sexo, por no poder codiarte con tus pares, y está toda la masculinidad tóxica que está alrededor. Exacto. Podemos ver todo eso, podemos ver obviamente la misoginia que él expresó cuando escribió esto. Lo interesante es que esta persona, Max, que estuvo con estas entrevistas, que del artículo que estoy hablando, él dijo que Eliot hizo esto por culpa de las mujeres. Y que ahí se veía cómo los hombres eran oprimidos y sufrían por las mujeres. Mika puso un comentario justamente, pues, dice, es interesante que ese es el pensamiento de Satanás, de plantear como un derecho recibir el privilegio de oprimir a otro y autosatisfacerse. Y su rebelión se basó con ese pensamiento. Gracias. Dice Edita, Max está orgulloso de ser un ateo y libertario, y ve como una amenaza el feminismo radical, el gobierno grande, la religión, y ve que los roles de género dan poder, y ese poder hace que les quite el poder a los hombres, por lo que él cree que es una víctima de la superioridad de las mujeres. Así que él dirá que no es extremista como otros grupos de milicias, pero ve con malos ojos a Anita Sarkeesian, por ejemplo. Así que su comportamiento es tan misógino, pero insiste en su diálogo de que no lo es. Y creo que allí es donde está el peligro, porque él dice que cree en el feminismo, pero ese tipo de feminismo no es radical. Y a la misma vez se queja de ser oprimido por las mujeres y que ellas son violentas, pero él no usa esa comunicación violenta hacia ellas. Gracias. Gracias por los comentarios también en Zoom. Y es muy importante lo que acaba de comentar Edita por el tema de que él dice tener valores feministas, pero lo que él practica no es feminista. Entonces, es interesante que pensemos en eso y, como digo, siempre traerlo para dentro del grupo, porque como habíamos dicho, nosotros deberíamos ser feministas radicales. Sin embargo, muchos tienen conceptos o ideas del movimiento de los derechos de los hombres, que es el mismo caso de Max. Por eso decía que nosotros estamos, la mayoría, especialmente los hombres, están más cerca del movimiento de los derechos de los hombres que del feminismo radical, que nosotros ya deberíamos estar acá. Por eso es importante que ese es el punto por el que estamos estudiando estos temas, para que podamos ver lo que está pasando afuera y que podamos ver eso que está reflejado en la experiencia que estamos teniendo, que están teniendo muchas personas. Remarqué el tema del año 2014 porque sabemos que es un año importante en la profecía para nosotros. ¿Por qué 2014 es importante? Es el primer precursor de la ley dominical y la ley dominical para la ley en los sacerdotes. Y además, como recientemente aprendimos, fue el peor año para el feminismo desde ese entonces, porque se perdió
un poder político que desencadenó toda la tragedia y crisis que hay en Estados Unidos con los derechos reproductivos. Ujú. Gracias. No sé también si se acuerdan de la anciana Tess habló sobre unos eventos importantes que que ocurrieron en 2014. ¿Se acuerdan de los eventos que ella mencionó? Son 24, 26. Más o menos, solo algunos tal vez, si se acuerdan. La pérdida del Senado. Ujú. ¿Alguien más? La invasión de Ucrania. Invasión de Ucrania, la purga del Partido Republicano, una crisis de agua. Sí. Parece gracioso decir que son muchos, pero la verdad es que ya deberíamos tal vez saber de memoria y saber lo que pasó en ese año y por qué la anciana Tess mencionó 26, 24 eventos. ¿Por qué? Porque como dijo Agustina, es un precursor de la ley dominical y tenemos la responsabilidad de estudiar esos eventos, de estudiar qué es lo que pasó en esos años, porque obviamente tiene una repercusión para que podamos entender lo que es la ley dominical, para que cuando llegue la ley dominical no seamos sorprendidos, y si somos sorprendidos es por nuestra negligencia. Y ella ya mencionó varias veces esos eventos, y es como lo que hablamos ayer, muchas veces tenemos esa mentalidad de bebés que esperamos que la comida sea masticada y para que nosotros nos alimentemos. Pero como dijimos, tenemos que ser adultos, tenemos que ser maduros, tenemos que tener la conciencia de que si son marcados 24 eventos en 2014 es porque son importantes. ¿Para qué? Para que podamos reconocer la ley dominical, para que podamos reconocer dónde estamos hoy también en la línea. Y a mí me parece interesante no solo que lo vamos a ver en Estados Unidos o en los diferentes lugares donde ocurrieron estos eventos, también me parecería interesante que se puedan ver dentro de Argentina lo que pasó en 2014. Una de las cosas que pasó en 2014 fue que aumentaron en gran manera los femicidios en Argentina. No sé si alguien se acuerda, hubo un femicidio que tuvo mucha repercusión acá en Argentina. El nombre de la chica era Melina Romero, una chica de 17 años que fue abusada sexualmente y fue asesinada a golpes. La pusieron en una bolsa de basura y la tiraron a un arroyo. Ese caso fue uno de los casos que más tuvo repercusión acá en Argentina y que luego fue como una serie, la verdad, de femicidios que tuvieron mucha repercusión, que terminaron en la creación del movimiento Ni Una Menos. ¿Por qué estoy hablando de este caso? Es muy fuerte, obviamente, lo que le hicieron a esta chica, y también si después pueden investigar un poco, es triste ver cómo los medios de comunicación hablaron sobre este caso. Los medios de comunicación dijeron que hicieron notas, por ejemplo, en el diario Clarín, que hablaban de la chica como una chica fiestera, que salía mucho, que había dejado la escuela y que no trabajaba. Y las personas empezaron a hablar de la vida personal de la víctima y no estaban hablando del femicidio en sí. Un asesinato de carácter, como si eso justificara de alguna manera. Exactamente, hablando de la vida personal de ella, lo que ella hacía, como justificando el asesinato. Y es terrible ver esos comentarios, ver que eso fue publicado en diarios acá del país, y así era lo que transmitían no solo los diarios, sino también los medios de comunicación en la televisión. Y eso nos habla de lo que está pasando hoy en día, de cómo las víctimas al final terminan siendo las culpables por cómo estaba vestida,
porque estaba en un boliche, había ido a bailar, porque estaba tomando alcohol y le pasó porque estaba borracha. Entonces, es muy importante que podamos ver que eso ya estaba comenzando a pasar, obviamente desde antes, pero en 2014 tuvo una repercusión muy grande. En 2014 hubo esta controversia entre diferentes grupos, unos que criticaban cómo van a hablar así de la chica y otros que apoyaban esta idea de cómo ella va a estar así vestida. Marcos agrega por Zoom que la tomaron como la víctima imperfecta, o sea, no cumplía el papel de la víctima perfecta como el checklist de ser considerada digna de que no te maten, de la vida, de respeto. Exactamente. Y hasta ahora el caso solo fue culpado una persona, fue condenado a 13 años de prisión. Y lo que reclama la familia es que ese asesinato no solo fue un hombre, fueron varios hombres, porque la mataron y la pusieron en una bolsa de basura y la tiraron a un arroyo. Y hay una testigo que es una de las amigas de la chica que dice que vio más personas, no fue solo un hombre. Y hasta ahora hay hombres que están libres porque no fueron culpados, porque no se hizo la investigación que se debería haber hecho, y el foco en el comienzo estaba en la vida personal de la chica, lo que ella hacía, lo que no hacía. En la entrevista del diario Clarín, el periodista había entrevistado a los hermanos, la chica tenía 3 hermanos, más chicos que ella, y los hermanos decían, no, ella nunca nos dice dónde va, ella hace lo que quiere, ella dejó de estudiar porque es una vaga. Entonces estaban mostrando ese lado de la chica para justificar lo que había sucedido. O sea, culpar a la víctima. Exactamente, estaban Culpar a la víctima por la conducta y también es una forma de disciplinamiento periodístico para las mujeres que leemos esos artículos. Porque si no cumplimos con lo que con los mandatos que se nos imponen por ser una persona No se va a investigar. que se identifica con la feminidad, entonces estas son las cosas que te pasan, ¿ves? Tenés que ser así, 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 y si no, de lo contrario, se va a pasar esto. Exacto, es así, y por eso es importante que tal vez cada uno de nosotros, ustedes, podamos hacer esa investigación. ¿Qué cosas pasaron en 2014 que son similares a los eventos que mencionó la anciana Tess? ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos en Argentina, nosotros deberíamos estar informados sobre la política de acá, sobre la política social de Argentina, porque como sabemos, nosotros somos creadores de la profecía, nosotros tenemos una responsabilidad con eso. Entonces no podemos ser ignorantes sobre lo que acontece en nuestro país. Y especialmente si ya fueron señalados hitos, nosotros deberíamos empezar a ver qué es lo que pasó en esos años acá en Argentina. Otra de las cosas que mencioné es sobre el movimiento Incel. Agus mencionó un poco sobre eso. No sé si alguien más sabe lo que es el movimiento Incel. Bueno, aún ya lo mencioné un poco, pero justamente es un celibato involuntario. Son hombres que se reúnen, o que derivó en que hombres se reúnan, porque si mal no recuerdo, había todo un artículo bastante largo que hablaba sobre eso que Tess mandó. Yo lo leí hace un tiempo, pero ya yo no me acuerdo mucho, pero sé que empezó por una mujer, creo que era así, el término, y después lo tomaron los hombres para justamente un movimiento donde se reúnen en internet, sí, creo que era así, donde ellos se ven como celibatos, o sea, las mujeres no quieren tener sexo con ellos y se declaran que tienen un celibato involuntario, no son vírgenes o no tienen relaciones sexuales
porque las mujeres no se lo dan, es involuntario. Su queja es que se lo deberían dar, que debería ser provisto, y las personas que están, ella es un grupo bien extremista, pero las personas más extremistas piensan que las mujeres deberían ser esclavizadas sexualmente para suplir las necesidades entre comillas, y remarcado en negrita, sexuales de los hombres. Gracias por los comentarios. Obviamente es parte de la cultura en la que vivimos, que se tengan este tipo de pensamientos. Otra cosa es que desde 2014 aumentaron los asesinatos en masa de las personas que son parte de este movimiento incel. Otro punto importante. Acá dice al menos 8 asesinatos en masa con un total de 61 muertes desde 2014 por estos movimientos extremos, ¿no? De llevan a lo que piensan al extremo de asesinar, y como decía el manifiesto que leí de Eliot, voy a destruir a todas las mujeres, voy a destruir a todas las personas que me hicieron sufrir. Otra de las cosas que mencionan los que creen en el movimiento, o que son parte del movimiento de los derechos de los hombres, es que ellos no quieren ser llamados no quieren que se los reconozcan como que son parte del movimiento de los derechos de los hombres, sino que quieren que se los reconozca como humanistas, porque son ateos racionales. Y a mí me pareció interesante que entendamos un poco sobre eso de que quieren ser llamados de humanistas. Porque en 2018 dijimos que vino el clamor de medianoche, y ayer dijimos que hicimos un cambio. Pasamos del conservadurismo y deberíamos estar en igualdad. Pero sabemos que el extremo al que fuimos fue libertarianismo. Y el cambio que hubo en 2018 lo podemos ver de otra forma. Voy a decir que antes de 2018 estábamos pensando en la ideología. Y después de 2018 nos teníamos que ir para el lado humanista. Porque nosotros tuvimos un estudio sobre esto con el anciano Parminder, y me pareció interesante que lo volvamos a repasar. No sé si alguien se acuerda de lo que él había dicho, porque habíamos cambiado de estar en la ideología a ser humanistas. Por el pasar del 4 al 6. Pasar del 4 al 6. Porque estuvimos dispuestos a confrontar y abandonar la idea de que las ideas profesadas por una persona eran más importantes que su conducta. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? Otro de los puntos que fue remarcado es que cuando estábamos en esta posición, nosotros nos sentíamos especiales. ¿Por qué? Porque nos creíamos que éramos el pueblo elegido por Dios. Y teníamos que estar del lado humanista. ¿Para qué? Para no sentirnos importantes, especiales. Porque teníamos esa costumbre de sentirnos especiales y creernos que éramos superiores a las otras personas. Y por lo que dije recién, Max, que pertenece al movimiento de los derechos de los hombres, él quiere ser llamado de humanista. ¿Cómo podemos explicar que él quiere ser llamado de humanista
y nosotros tenemos que estar en la posición de ser humanistas. Como que parece que hay una contradicción. Porque obviamente el movimiento de los derechos de los hombres va en contra del mensaje de igualdad. Entonces, ¿cómo es que podemos explicar que nosotros tenemos que ser humanistas? Yo creo que la primera cosa que hay que tener en cuenta es qué entendemos cada uno por ser humanista, porque el concepto de él va a ser muy distinto a nuestro concepto de humanismo. Y por otro lado, él quiere ser llamado tal cosa, pero no significa que lo sea. Él sigue conociéndose de una manera especial porque está demandando de que las otras personas se coloquen en un lugar que él considera que les corresponde, que es por debajo de él, básicamente. No sé si ve la igualdad de la misma forma. O sea, no ve a todos de la misma forma. Creo que es la principal problemática, y de los libertarios también. Ellos tienen más la libertad por sobre la igualdad. Entonces nosotros siempre vamos a tener la igualdad por sobre la libertad. Entonces, cuando nosotros hablemos de igualdad, es igualdad de todos, no solamente como Gaby lo mencionó un poco en el estudio de día a la mañana. O sea, es la igualdad de todas, o sea, las personas. El feminismo radical quiere la igualdad de todas las personas. O sea, y eso implica todo lo que es la comunidad LGBT. O sea, ¿y cómo definirían ustedes, cómo creen ustedes que él define ser humanista? Quizás con esto de libertad para todas las personas, como el concepto de libertarianismo dentro de ser libre hasta no pisotear los derechos del otro. Entonces quizás a eso se A mí se me vino a la cabeza lo relacionado con lo cultural. Él está queriendo tipo que se vuelva lo que él consideraba culturalmente correcto. Y no le gusta ese progreso que ha habido en la sociedad respecto a esos asuntos. Claro. a mí me suena más al hecho de que, no fue la idea, perdón, de que él no, claro, no ve un problema de estructura en la sociedad. Él piensa que las mujeres no sufren tanto como, no, como dice que como decimos que sufrimos, como si estuviésemos exagerando. En realidad ya ganaron un montón de derechos humanistas porque todos son iguales. O sea, eso de que vos necesitas más derechos en realidad es un error. O sea, no necesitas más derechos, porque ya los tenés, ya en realidad somos iguales. Muchos de los libertarios, por ejemplo, creen que la ley de cupo trans está mal, porque le estás dando, o sea, eso no es libertad, porque le estás dando a una persona un privilegio de acceso. En realidad tendría que ser igual para todos tendrían que tener la igualdad de acceder a ese puesto de trabajo por sus capacidades. Y no ven el problema estructural de que esas personas sufren, igual que las mujeres, no tienen el acceso a la salud, el tema del aborto, o sea, no ven el problema estructural del sufrimiento y la reparación, o en un momento también se habla de la equidad, o sea, darle a las personas lo mismo para que lleguen a la igualdad. Gracias. Simplemente leer lo que se compartió en el chat. Margaret puso: el humanismo de Marx es limitado y machista. Ok, gracias por los comentarios. Como para volver un poco a lo que había dicho, cuando hablamos de humanista era ver al prójimo, era ver a la persona que estaba a mi lado. ¿Por qué necesitaba ver eso? Porque yo me sentía especial. Entonces, para ver la persona que estaba a mi lado, para ver la persona que estaba sufriendo a mi lado, yo tenía que dejar de sentirme especial. Cuando Max habla de que él es humanista, él dice que es humanista porque él es un ateo racional, es un ateo moral. Y su idea del humano es
mírame, yo soy humano, yo soy importante, yo soy especial, yo tengo derechos. Y dice, yo soy un hombre, puedo pensar, pienso racionalmente, soy humano, soy importante y soy mejor que mi prójimo, soy mejor que, en este caso, las mujeres. Y cuando hablamos acá de ser humanistas, estábamos hablando de, como dijo Manuel, que pasamos del 4 al 6. Teníamos que empezar a servir al prójimo, que es nuestra misión, es nuestra obra, servir al prójimo. ¿Y por qué teníamos que hacer esto? Porque nosotros decíamos que colocábamos a Dios en primer lugar, pero no estamos colocando a Dios en primer lugar en la práctica, nos estamos colocando a nosotros mismos en primer lugar. Entonces teníamos que pasar del 4 al 6 para dejar de colocarnos a nosotros mismos como prioridad, así como también lo podemos ver del lado religioso y también del lado secular. Y es verdad que sí somos todos únicos, somos importantes, individuales, por derecho propio, pero nuestro propósito es reconocer, voy a decir, la belleza en la otra persona, reconocer la importancia, reconocer que la otra persona que está a mi lado es especial y no ver eso en nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos muchas veces individualistas porque nos preocupamos más por nosotros mismos que por la persona que está a mi lado. Y por eso es importante que seamos humanistas en el sentido que estamos hablando acá, que lo importante sea mi prójimo, no colocarme a mí en primer lugar. Y eso obviamente lo tenemos que hacer tanto mujeres como hombres, pero si pensamos en la sociedad en la que vivimos, los hombres la verdad son quienes más se colocan en primer lugar y son los que más tienen que hacer esto, dejar de sentirse especiales y empezar a ver la importancia que tienen las mujeres que están al lado de ellos. Y porque esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Carol. Algo interesante con respecto a eso, que me hago mucho link, es el tema de muchas veces los votos, cuando habla de cómo cuidar el cuerpo o la alimentación o lo que vemos, lo que hacemos con nuestro tiempo. Si nosotros pudiésemos ver que Dios nos dio una máquina, un cuerpo, no solamente para nosotros, sino para el hecho de servir, y tuviésemos el propósito de servir con toda nuestra vida, con lo que comemos, con todo, para cuidarnos a nosotros y a la vez que eso, al cuidarnos a nosotros, podamos cuidar a las personas. Cuando entendemos eso, es como que lo hacemos más con gusto y vemos más provechoso lo que hacemos en el día a día. El hecho de todo lo que como, porque sé que si tengo un buen desayuno, después voy a rendir mucho mejor para poder servir mejor. Y muchas veces nos olvidamos y vemos solamente las restricciones o lo que no podemos hacer, cuando en realidad debemos estar atentos a ver cómo mi cuerpo, mi espíritu, todo lo que yo soy puede servir mejor al otro o al otro. Exactamente, porque ese es nuestro propósito y porque es importante que veamos el sexismo, que veamos la misoginia que tenemos adentro de nosotros, porque estamos haciendo un mal, estamos dañando a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso digo, no se trata solo de salvación personal, sino se trata más de la salvación de las otras personas, del daño que estoy causando en las otras personas. Por eso es importante que entendamos todos estos asuntos, que podamos ver el sexismo que tenemos adentro, porque estamos causando un mal a las otras personas, porque estamos odiando a las personas y seguimos siendo sexistas. Vamos a continuar mañana con este asunto para cerrar. ¿Oramos? Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te doy gracias por este sábado que está terminando, gracias porque pudimos tener este día de estudio.
Te pido que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, que podamos ser conscientes de la situación en la que nos encontramos, que podamos empezar a cambiar nuestro carácter, que podamos luchar contra el sexismo que tenemos en cada uno de nosotros, que podamos entender que no se trata de solo nuestra salvación personal, sino se trata de la salvación de mi prójimo, que podamos entender esto, que podamos ser testimonios vivos del mensaje de igualdad y que podamos realmente cumplir con el propósito que nos has dejado de servir a nuestros prójimos. Gracias por cada una de tus bendiciones. Te pido que estés con cada uno de nuestros amigos y familiares y también por las personas que están mirando el estudio por Zoom. Gracias por todo esto te lo pido sin merecerlo, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén.